Por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale click a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... 8 de la mañana, 12 minutos. Aquí estamos ya arreglando el mundo, hablando de lluvias, hablando de tragedias, y hablando de prevención, claro, por supuesto, con Luis Alonso Amaya. Él es el director general de Protección Civil y es la institución que lleva la batuta, ¿verdad?, cuando estamos en situaciones de emergencia, por así decirlo, y este momento no es la excepción. Luis Alonso, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Gracias, ¿Cómo está? Muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad que me da mucho gusto estar con ustedes aquí y también agradecer la oportunidad que nos dan siempre de poder informarle a la población, ¿verdad?, sobre el trabajo. Población informada, Luis Alonso, población que toma buenas decisiones. Definitivamente, toma buenas decisiones, son previsores. Y bueno, pues aquellos que tal vez no son tan previsores como quisiéramos, al menos tienen la noción de qué es lo que está sucediendo en términos hidrológicos, meteorológicos y geológicos también, porque al final lluvia, viento. En el día un gran calor. Exactamente. Se viene la lluvia, de repente aparecieron vientos esta semana. Exacto. Y además tiembla. Tiembla. Bueno. Bien servidos. No, tenemos un menú para... Este país puede dar fe, ¿verdad? Yo siempre he dicho, este país tan chiquitito, ¿verdad? Pero es tan inquieto. La zona donde estamos, ¿verdad? El trópico es la zona donde aplican todas estas situaciones, Luis Alonso. El martes, Protección Civil decretó alerta verde. ¿Qué significa, Luis Alonso? Bueno, la alerta verde es un estado declarado que debería significar para diferentes instancias, es decir, estamos hablando del Sistema Nacional de Protección Civil, tanto en el nivel nacional como en el nivel departamental, municipal y comunal. Debería significar el desarrollo de acciones bien puntuales. Número uno, empecemos en el nivel comunal. Uh-huh. ¿Qué significa la alerta verde en el nivel comunal? Para todas las personas que sobre todo viven en los territorios que nosotros consideramos como escenarios de riesgo, zonas de planicie, zonas de, diría yo, de topografía accidentada, donde la posibilidad de tener a estas alturas del año, con toda la lluvia que se ha precipitado desde junio básicamente, solo en el campo depresionario llegamos a tener un promedio de 900 milímetros. Imaginen ustedes que el promedio anual anda por los 1.800, 2.000 milímetros, o sea que solo en 10 días, es decir, entre el 17 de junio y el 27 de junio, tuvimos casi el 50% de la pluviometría anual. Entonces, la alerta verde a estas alturas del año debe significar para las comunidades, en primer lugar, prestar toda la atención requerida, sobre todo a la información que estamos dando, ¿verdad? Pero sobre todo aquellos que viven en zonas que se inundan, en zonas donde ya existe algún registro de haber tenido un deslizamiento, un deslave, un derrumbe, cualquiera de los tres fenómenos que tienen que ver con los movimientos de ladera, ¿verdad? ¿Qué debe significar para el nivel municipal? Bueno, como a los atletas les suena la campanita en la última vuelta que están dando, ¿verdad? Que significa hay que dar el todo. Dele por con el todo. todo. Sí. Para los otros niveles municipal, departamental y nacional, eso es una campanada. Es como decir, prestemos toda la atención, dispongamos de todos los recursos. Ahora mismo probablemente la lluvia no es tan crítica como para hacer un despliegue de recursos, pero tampoco es que hay que estar de brazos cruzados, ¿verdad? Y es que justo con lo que usted está mencionando, pues sí, hay personas que, por ejemplo, viene una corriente, dicen me voy a pasar esta quebrada porque están acostumbrados a hacerlo quizás. Sí. Pero hay momentos en los que no se debe hacer y es donde ocurren las tragedias, porque la gente se confía. Y aprovechando lo que usted está comentando, bueno, el domingo tuvimos infortunadamente el deceso de una persona que hizo caso omiso a las recomendaciones, porque hay que decir las cosas como son. Yo lamento mucho, es una persona para nosotros, cualquier
ser humano que pierda la vida en el marco de este incidente o de cualquier otro evento, pues es una vida perdida, ¿verdad? Entonces, no lo podemos ver con números tan fríos, o sea, sí, uno más, no, en absoluto. Entonces, es una Cada persona. vida cuenta, Exactamente, definitivamente. exactamente. Ahora, Entonces, lo que duele, Luis Alonso, es que se pierda por negligencia. exactamente. Entonces, a eso quería referirme, ¿verdad? La persona básicamente hizo caso omiso de la recomendación, intentó cruzar una quebrada. En teoría, ese es un río que, digamos, no, porque eso sucedió en Pasaquina, ¿verdad? No tenemos ríos tan caudalosos en esa zona. Esas son conocidas como quebradas de invierno. ¿Qué son las quebradas de invierno? Entre noviembre, que para de llover, y mayo del siguiente año, que inicia otra vez el periodo lluvioso, básicamente esas quebradas están con el más mínimo caudal que puedan imaginar ustedes. Pero en esta temporada, después de toda esa lluvia que nos ha caído, esos son colectores de otros ríos o afluentes de otros ríos que son mucho más caudalosos, como el Río Grande de San Miguel, como el río Torola, etcétera. Entonces, insisto, la alerta verde debe significar para todo el mundo una llamada de atención. Para las comunidades, bueno, yo vivo en una zona inundable, pues voy a poner atención a lo que están diciendo, ¿verdad? Si de repente el pronosticador dice, mire, y la mayor cantidad de agua se va a concentrar en la zona paracentral, ipso facto sabemos que el Bajo Lempa, ¿verdad? Sobre todo del lado de San Vicente, la zona circundante al río Jiboa, la zona circundante al delta del río Sepaquiapa en San Pedro Mazahuat, y todos esos sí o sí podrían tener alguna inundación. Entonces, eso significa, y por supuesto para los niveles donde se gestiona la emergencia, ¿verdad? En el entendido que se planifica, se organiza, se determinan procedimientos operativos que hay que cumplir en el transcurso de la materialización de una amenaza, es decir, cuando llueve, cuando tiembla o cuando un volcán se manifiesta, y por supuesto la determinación de mecanismos de control que nos determinan en algún momento, por ejemplo, quiénes deberían estar en una sala de situación. También la alerta verde significa para todos ellos una llamada de atención, y eso es lo que hacemos. Se predisponen recursos, se preposicionan en las 4 almacenes que tenemos, San Miguel, San Vicente, Nejapa, Santa Ana. Una de las apuestas del gobierno del presidente Nayib Bukele y por supuesto del Sistema Nacional de Protección Civil actual es que no existe ninguna lógica en tener que salir desde San Salvador con asistencia humanitaria hasta Barrancones en La Unión. Exacto. No, o sea, no tiene sentido. No tiene eso. sentido, así es. Entonces, una de las primeras inversiones que se hizo fue, en primer lugar, comprar insumos, ¿verdad? Comprar insumos. Se creó la Dirección Nacional de Albergues, que ahora tiene 170 albergues distribuidos geográficamente de tal forma que las personas no tengan que salir o caminar tanto para poder albergarse. O sea, también se tiene una capacidad muy, muy grande de recursos mecánicos, porque hay personas que dicen, mire, yo quiero evacuar, pero, o sea, no tengo en qué irme. No tengo en qué irme, ¿verdad? Y vea qué interesante, porque algo a lo que, y de verdad creo que es digno de felicitar todo el equipo de los equipos tácticos de protección civil, bomberos, albergues, delegados territoriales, que ahora pues me dice, mire director, me llama un día como a la 1 de la mañana, fíjese que aquí una señora dice que no se va a ir mientras no le subamos sus 2 perritos. Bueno, pues hay que subírselos, ¿verdad? Pues sí, porque en los albergues ahí vemos los perritos, ¿sí? Son pet friendly. Además que son familia también. Son familia. Exactamente, son parte de su familia. Entonces, eso significa la alerta verde, tener dispuesto todo eso. Hay cosas que definitivamente, y yo creo que este gobierno ha demostrado por demás que hay cosas que no deberían ejecutarse hasta que está lloviendo. Por ejemplo, el tema de tener dispuestos los albergues, eso es algo que se hizo entre marzo y abril. Ya están los albergues dispuestos, ya tienen sus camas, ya tienen su abrigo, pensando en que hay personas que pues, nosotros quisiéramos que eso no sucediera, pero es parte de la cultura.
yo siempre lo he dicho, en la evaluación del riesgo, no solamente, porque al final pues el riesgo, y existe hasta una ecuación, les cuento, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad entre capacidades. Entonces, nosotros estamos haciendo todo lo necesario por reducir la probabilidad de impacto de la amenaza y por generar capacidades. Pero, ¿a dónde está, diría yo, el punto de quiebre? En los factores de vulnerabilidad. Por cultura, por educación, por lo que ustedes quieran, hay muchas personas que no les gusta evacuar. Aunque nosotros decimos, miren, evacuar no es lo mismo que ser rescatado. Claro. Evacuamos por nuestros Lo que pasa es que lo que sucede, Luis Alonso, y bueno, lo que pasa es que aquí todos pues no vivimos en una situación de alto riesgo, pero la gente dice, si aquí siempre se inunda. Exacto. Y la otra expresión que uno escucha seguido, no hombre, si aquí el agua siempre se nos mete, porque ahí vemos esas imágenes de esta gente con el agua a la rodilla. Y por otro lado también, ¿verdad? Que igual como no vivimos en una situación así y pues las cosas, sus pertenencias, sí, también es comprensible, porque sí, son familias que les ha costado sus poquitas cositas. Y de hecho es una condición natural. Y esta gente pierde todo, Luis Alonso. Sí, definitivamente. O sea, le toca comenzar, después de cada situación lluviosa, les toca comenzar de cero. Comenzar de cero, claro. Y también ser un poco más empáticos en el sentido de que cómo es cuando estas familias regresan a sus hogares, ¿verdad? O sea, ver pues todo destruido. Esa es una de las situaciones que hemos venido atendiendo, diría yo, desde la tormenta Amanda. Y es una de las cosas en las que nos hemos centrado. 2019, ¿verdad? Exactamente. Hay, digamos que en la jerga emergencista hay un término que se está utilizando para generar, diría yo, capacidades que permitan asegurar, y aquí viene el término, una recuperación temprana de las personas. ¿Qué significa la recuperación temprana o qué debería significar? Bueno, en principio, pues si en el albergue se tienen las camas, su colchoneta, su cobija, bueno, a todos aquellos obviamente se hace una evaluación de daños que determine que realmente ha sucedido el hecho. Porque si no, pues otra vez por culturas todos terminamos creyendo que yo llego y como ya lo usé me lo llevo, ¿verdad? Entonces estamos procurando generar procesos de recuperación temprana para las personas. Nunca nadie en esta administración se ha ido del albergue con las manos vacías. En principio se van con su kit alimenticio porque partimos justamente de esa realidad que usted acaba de establecer. ¿Qué pasa si se perdió todo? ¿Qué pasa si el año pasado en la tormenta Pilar y el antepasado en la tormenta Julia, que inundaron toda la zona baja de Puerto Parada, que ahora mismo está inundada? Pues sí, es que, ya lo sabemos, ahí exactamente. Es un lugar que siempre se inunda. Entonces, mis compañeros les da risa de la Oficina de Protección Civil, les da risa cuando les digo, miren, ¿por qué tanto compendio en analizar el riesgo? Si ya sabemos que son zonas de planicie, que ese es el escenario de riesgo. Ahí va a parar el agua. Exactamente, tan fácil como decir blanco es y la gallina lo pone, les digo. Ya sabemos que son los escenarios, los territorios que siempre han sido inundables y seguirán siendo inundables per seculum seculorum, ¿verdad? Por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué significa? Bueno, ahora mismo, por ejemplo, ya el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura y Ganadería tienen ya desarrollada toda la planificación, porque al final en Puerto Parada lo que ha sucedido es que pues simplemente la borda se dio, ¿verdad? O sea, esas son obras de mitigación, en el entendido que mitigar significa reducir la probabilidad de riesgo. Exactamente. Entonces, pero perdón, Luis Alonso, yo me acuerdo, yo anduve ahí, ¿sí? Para el Michi, imagínese. Sí, claro. Octubre de 1998. 98, sí. Noviembre ya. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué la gente tiene que seguir viviendo en esas condiciones en donde ya se sabe que todas las épocas lluviosas va a ser vulnerable, Luis Alonso? Bueno, es ahí donde definitivamente cuando evaluamos el riesgo, Diana Verónica, tenemos que analizar todos los factores de vulnerabilidad. En primer lugar, el factor de vulnerabilidad físico. De repente, cuando vemos una casita ahí cabal al borde del talud, dice, caramba, pero qué barbaridad, ¿verdad? ¿Por qué está construido ahí? Bueno, en principio, o cerca de como en este caso en el río, ¿verdad? Muy cerca del río. Caramba, pero ¿cómo se le ocurre construir ahí una casa? Bueno,
veamos también el factor de vulnerabilidad económico. Para ellos es muy rentable vivir ahí. Sí. ¿Por qué? Tienen cerca el río, ahora mismo es un problema la inundación, pero una vez para de llover es un recurso. Es un recurso, sí. ¿Por qué? Bueno, de hecho las ciudades han crecido, los pueblos han crecido alrededor de los ríos por el recurso agua. Exactamente, entonces se convierte en un recurso. Tienen sus regadíos, cultivan hortalizas, comercian la hortaliza y ahí viene esa cadenita de cosas que tenemos que analizar, ¿verdad? Entonces, pensemos también en el factor de vulnerabilidad social, cultural y social educativo, que no solamente provoca que personas, por ejemplo, vean ustedes, las ciudades, como bien lo apunta Diana Verónica, han crecido en cualquier país del mundo cerca de un río y cerca de un volcán. ¿Por qué cerca de un volcán? Porque son las tierras más fértiles, ¿verdad? Son las tierras más fértiles. ¿Y qué es lo que uno quiere cuando, bueno, yo vengo de una familia de campesinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno pretende o quiere o espera cuando hace un cultivo? Que le rinda la mayor cantidad de frutos para poder asegurarse su alimentación y tener probablemente un remanente para intercambio económico, ¿verdad? Claro. Así es como sucede, por eso es que es importante analizar no solamente la amenaza, que es decir, la probabilidad de que algo ocurra, sino qué factores están incidiendo en que las personas no quieran salirse. Pongamos un ejemplo, ¿verdad? Hay muchas colonias, no voy a decir nombres para no empezar a recibir saludos. Hay muchas colonias en las que, al menos en esta administración, se les ha dado una solución habitacional, ¿verdad? Se les dio una solución habitacional, al inicio temporal, pero luego ya permanente. Vivieron en su casa 2, 3 meses, al final se regresaron. No, yo aquí no me siento bien. No me hallo, dice la gente. No me hallo. Ajá. No puedo tener gallinas, no puedo tuve que vender mis cabritos, aquí no puedo sembrar ni planta porque ya viene el vigilante y me dice, mire, aquí no se puede eso. Entonces, factor social de vulnerabilidad cultural, factor social de vulnerabilidad educativa. Entonces, es ahí donde tenemos que hacer un análisis pero muy importante del riesgo. O sea, al final, ¿cuál es la conclusión? Bueno, las personas no se van a salir de ahí. No se van a salir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser más rigurosos en el establecimiento de obras de mitigación o en la ejecución de obras de mitigación. Para eso son, por ejemplo, las bordas, ¿verdad? Exactamente. Y por eso se da lo de la evacuación temprana, los sistemas de alerta temprana. Exactamente. Y al final los albergues. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Luis Alonso, tenemos que hacer pausa comercial. Ya vino San Martín. Antes le queremos invitar a que, bueno, ya estamos disfrutando del Cherito Café. Le vamos a entregar también leche Ira 26, tan salvadoreña como vos. Ahí están los sobrecitos que usted se quiera llevar, porque aquí también, muy orgullosamente, tenemos leche Ira 26. Y ya vinieron los desayunos de San Martín. Cherito Café, recuerden que usted lo puede buscar en las tiendas Tengo, también en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo, y a través de las redes sociales. Ahí los encuentra como @cherito.café. ¿Qué dice San Martín? San Martín celebra septiembre con la nueva pinzas romanas, elaborada con una masa ovalada, ligera, con ingredientes premium y frescos, producto italiano que ahora encontrarás en todas las sucursales de San Martín. Ay, qué rico, mira, esto ya nos dio hambre. Da antojo, Luis Alonso. Ay, sí, es como una masa de pizza delgadita, sí, pero ovalada, riquísimo. Usted lo puede encontrar en San Martín. Así como los desayunos que han venido gracias a las amigas de Línea Rosa. Así es, la forma más segura de viajar, y usted puede contactarlas al WhatsApp al 62004491 o también en la app Línea Rosa. Y recuerde que es seguridad, comodidad 24/7. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Una breve pausa. Hablamos al regresar, Luis Alonso, de las emergencias que se ha atendido, de la app y de la app que fue lanzada el día de ayer, App Sismos, ¿verdad? App Sismo es, ¿verdad? Sí, App Sismos. App Sismo, que fue lanzada el día de ayer porque este territorio también es vulnerable en cuanto a sismos. 8:31.
11:41. Qué rico está el desayuno de San Martín. Delicioso. Hoy estamos conversando con Luis Alonso Amaya, director general de Protección Civil. Luis Alonso, ¿cómo vamos en la situación lluviosa con los sismos? ¿Cuáles son las emergencias que se han atendido hasta la fecha de hoy? Bueno, hemos tenido desde el día 21 que básicamente empezamos a darle seguimiento a este fenómeno conocido como giro centroamericano, ¿verdad? Los CAG, ¿cómo era Emerson? Los CAG, ¿verdad? Los CAG. Los CAGs, compañeros. CAGs, con Los S al final, los ¿verdad? giros centroamericanos. Giros centroamericanos. Exactamente, Ajá. los giros centroamericanos. Entonces, hemos venido dándole seguimiento a este evento desde el día 21 y, bueno, quiero decirle que hemos tenido los incidentes regularmente son los mismos que en cualquier evento hidrometeorológico, ¿verdad? Árboles caídos, carreteras obstruidas, nada más que en mayor o menor cuantía a partir de la cantidad de lluvia que se nos precipita. Por ejemplo, ahora mismo desde el día 21 hasta al menos las 8 de la noche de ayer, hemos tenido un total de 47 árboles caídos. Hemos tenido una buena cantidad de árboles caídos. Bueno, ayer nada menos, ya casi alrededor de la medianoche, tuvimos uno muy importante sobre la carretera del litoral en las inmediaciones de San Diego. Ya se ha removido. Es un trabajo, diría yo, muy importante que se hace no solamente con el personal, diría yo, en el territorio de las comisiones comunales, sino que siempre apoyamos nosotros como Dirección General de Protección Civil, ahora que tenemos dos secciones operativas, la sección de búsqueda, rescate y remoción de escombros y la sección de salvamento acuáticos, pues que ya, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, son los que están dándose la seguridad en las playas. Tenemos un albergue activo, les cuento, son 15 personas. Esto está en Usulután. Este albergue se habilitó a partir de una situación que tuvimos de anegamiento de viviendas en un cantón que se llama El Carrizal, de ahí del distrito de Jucuarán, en Usulután. Entonces, son 15 personas las que están albergadas, 4 familias específicamente. Ya están pues siendo atendidas. Ya Hasta el momento es el único habilitado y son estas las únicas 15 personas albergadas. Exactamente, son las únicas. Eso es bueno escucharlo, que supuesto. son muy pocas, Luis Alonso. Sí, la verdad es que sí, y eso pues obviamente radica en que no hemos tenido situaciones más críticas, ¿verdad? Aunque debo decirles que estamos prestando mucha atención a la zona de inundaciones de Puerto Parada, también a la comunidad Los Vázquez aquí en Soyapango, pues que se ha formado una cárcava. Así lo estábamos comentando, y hay muchas casas que están en peligro en esa comunidad. Definitivamente, ya se han evacuado las familias de ahí, nadie quiso albergarse, todas se han ido donde parientes. Donde otro familiar. Exactamente. Y bueno, así está la situación hasta ahora. Sin embargo, faltan un par de meses todavía. Sí, por supuesto. Y esperaríamos lluvias también. Sí, el periodo lluvioso no termina todavía. ¿Cuál es el panorama? Porque lo conversábamos fuera del aire, de que hace un par de meses también lo platicábamos con usted, con esto del fenómeno del niño, de la niña. Sí. ¿Será o está siendo más bien un periodo de la niña corto? Muy corto, así lo dijeron los especialistas. La niña como tal, que tiende a ser un periodo de muchos meses, de incidencia, diríamos que hoy por hoy no nos está afectando más que este corto fenómeno que Se está desarrollando como una época lluviosa normal. Exactamente. Digamos que los meteorólogos o los especialistas en el fenómeno ENOS, que al final así se llama, ¿verdad? La oscilación niño-niña, determinan que este año ha sido básicamente un año neutro, ¿verdad? No hemos tenido ni niña, ni hemos tenido ni niño. Entonces, el otro año sí hay que prestarle mucha atención, porque al menos la última perspectiva climática determina que probablemente la niña empiece a afectar algunas zonas o algunos países de Sudamérica, y obviamente va a terminar llegando allá por enero, febrero, si las predicciones se cumplen, si los modelos matemáticos, porque al final esto todo es pronóstico. Exactamente, todo es pronóstico, ¿verdad? Entonces, hay que prestarle mucha atención, porque eso significa que el próximo año sí tendríamos un año con mucha lluvia, si los pronósticos se cumplen. Sin embargo, nos tenemos que enfocar obviamente en lo que nos falta. Eso. En lo que nos falta.
ustedes saben que agosto, septiembre, octubre son los meses más copiosos. Por eso es que dicen que los que nacimos en septiembre somos llorones, ¿verdad? Porque llueve mucho. Esa parte no me la podía. Okay. Así decía mi mamá. ¿Y qué se espera septiembre ha sido por tradición el mes más lluvioso de la época lluviosa, ¿verdad? Y las épocas lluviosas se han alargado, Luis Alonso, porque antes eran en octubre, la época de transición, y ya noviembre un mes seco, pero ahora no. Ahora el mes seco en realidad es diciembre. Exacto. Porque todavía llueve en noviembre. ¿Qué se espera en el 2024? Bueno, vamos a tener todavía lluvia durante el mes de octubre. No se ve, al menos en la perspectiva climática, no se ve la posibilidad de tener eventos tan catastróficos como la formación de una tormenta tropical, etcétera, pero hay que recordar algo muy importante, que no necesariamente depende del pronóstico muy puntual de Centroamérica o muy puntual del Salvador. Hay que recordar que el istmo centroamericano es influenciado por los meteoros que se forman tanto en la cuenca pacífica como en la cuenca atlántica. Entonces, no podemos decir tácitamente que ya no va a ocurrir nada. Lo mejor es estar muy a la expectativa. Nuestra fuente oficial de información científica es la Dirección de Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente, y en función de lo que ellos digan, entonces podríamos pensar que de aquí en un mes, mes y medio, o cuando ellos lo consideren pertinente a partir de sus propias valoraciones, podríamos decir que el periodo lluvioso ha terminado. Mientras tanto, hay que estar muy atento a la información, el flujo del este sigue muy activo, que es lo que nos deja las famosas ondas tropicales, ¿verdad? Claro. Luis Alonso, ayer se lanzó la app para alerta de sismos. De sismos, efectivamente. Ayer se lanzó. Quiero reiterar mi felicitación al Ministerio de Medio Ambiente por este esfuerzo que se ha hecho. Yo siempre he creído que cualquier esfuerzo que se haga en función de brindar información objetiva a las personas para que tomen decisiones a partir de la materialización de un fenómeno es bienvenido, ¿verdad? Es bienvenido, y creo que hoy por hoy tener al menos un minuto, mire, en temas de terremotos, en temas de sismo, 50 segundos, 30 segundos que tengamos, por supuesto, de tiempo para tomar una decisión, es tiempo muy importante. Hace la diferencia. Exactamente. Una pequeña diferencia. Ahora mismo nosotros estamos aquí, ¿verdad? Si ahora sonara la alerta de que viene un sismo fuerte, tendríamos al menos un minuto por lo menos para llegar al dintel de la puerta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que hemos procurado un lugar seguro donde pasar el temblor. Exactamente. ¿Cómo va a funcionar esta aplicación, Luis Alonso? ¿Nos va a dar una alerta? Porque vaya, yo ya tengo la alerta de Android, ¿verdad? Que lo que empieza es suena un timbre. Sí. Pero suena el timbre cuando ya está temblando, cuando ha comenzado a temblar. Exactamente. ¿Y cómo va a funcionar esta? La inversión que ahora ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, en primer lugar, es que se tiene toda una red de estaciones sísmicas. Se ha hecho una inversión muy importante, toda una red de estaciones sísmicas, porque al final creo que es importante que la población sepa que cualquiera que le notifique que acaba de suceder un terremoto, realmente no parte de un punto específico, parte de una triangulación de información, diferentes estaciones sísmicas que determinan el punto exacto donde se generó el sismo, que es el foco, el epicentro, y luego pues todo lo demás, que si fue magnitud 3, 4 en escala de Richter, que si me lo permiten, hasta me gustaría hacer una breve explicación de esto. La escala de Richter lo que mide son cantidades de energía liberada. Cuando a usted le dicen que tuvimos un sismo de 5.5, esa es la cantidad de energía liberada, cuando incluso puntualizan que fue en escala de Richter. Cuando hablamos de intensidad, cuando hacemos uso de la escala de Mercalli modificada, que va entre 1 y 12. Entre 1 y 12 hay una variación entre que casi no se siente, probablemente se sintió en algunos puntos, en otros no, hasta 12, que básicamente fue el terremoto de 2001, ¿verdad? Estamos hablando de daño en infraestructura de habitación, infraestructura productiva,
etcétera. Entonces, esas son las dos variaciones. Ahora, esta alerta tiene la particularidad que a partir de toda esa red de estaciones sísmicas nos va a permitir informarnos al menos hasta con 1 minuto de antelación que va a temblar. Y cuando es un sismo de consideración, va a empezar a ser, en primer lugar, el sonido característico que ya lo conocemos, ¿verdad? Y luego, cuando es un sismo muy, pero muy importante, va a empezar a decir sismo, sismo, sismo. Entonces, con una vibración y una alerta muy particular. Dependiendo de la intensidad. Exactamente, así es. Sí, porque, por ejemplo, si es, bueno, de 1 o 2, por ejemplo. 1 o 2 hasta 4, digamos, ¿verdad? Ajá. O sea, ustedes saben que aquí tiembla todos los días. Todos los días y todo el día. Exactamente. Entonces, pero la mayor parte de esos sismos son sismos imperceptibles, es decir, suceden muy alejados, dependiendo también de cuál es la causa que ha generado. Hay que recordar que El Salvador tiene 2 causas principales de sismicidad. El sistema de fallamiento interno que tiene el país como tal y obviamente el fenómeno de subducción que está a 100 o algo de más kilómetros en la costa, que simplemente provoca que cada vez que una porción de la placa de Coco se introduce por debajo de la de Caribe, produzca una vibración. Esa es la ocurrencia de los sismos. Entonces, no todos definitivamente se sienten, no todos son perceptibles. Cuando la alarma nos va a dar una advertencia, cuando tengamos sismos que son perceptibles, que son de consideración, y obviamente cuando tengamos uno muy fuerte, pues el teléfono se va a poner más intenso, ¿verdad? Es cuando van a estar diciendo sismo. Y quizás para aprovechar también estos últimos minutos, viene una semana de reducción de riesgo y también un simulacro nacional, ¿verdad? Que justamente tiene que ver con la conmemoración del terremoto. Sí, del 10 de octubre. Exactamente. Hemos, diría yo, atrasado un poco la semana de la reducción de riesgos para la semana del 13 al 18. Queremos, diría yo, hacer una conmemoración muy, pero muy importante, presentándole a la sociedad salvadoreña 3 planes que hemos venido trabajando a lo largo de más de un año. Número 1, el Plan Nacional de Protección Civil actualizado, diría yo, armonizado con el marco de Sendai 2015-2030 para la reducción de riesgo de desastre, que puntualiza 4 prioridades: conocimiento del riesgo, reducción de riesgos a partir de la planificación efectiva, la gobernanza del riesgo, que tiene que ver con la educación, con el establecimiento de normativas, revisión de normativas, y la preparación para respuesta, que es una de tantas cosas que deberíamos hacer en función de la reducción de riesgo de desastres. Y ese es el primer plan. El segundo plan, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos, que está planteando 4 estrategias puntuales. Y luego, el Plan Nacional de Respuesta y una serie de planes de contingencia que ya están elaborados, los hemos actualizado y queremos decirle pues a todo el pueblo salvadoreño, mire, este es el trabajo que deberíamos hacer en materia. O sea que Luis Alonso, que en el marco del plan de sistema de reducción de riesgos, la semana de la reducción de riesgos, ¿sí? Se van a presentar estos planes que se van a comenzar a implementar. Exactamente. Okay. ¿Cómo se llama todo el plan? En realidad el plan estratégico como tal se llama Plan Nacional de Protección Civil. De ese plan se desprenden todos los otros que he mencionado y nuestra apuesta es que de aquí al 2030, cuando termine el marco de Sendai, por eso se llama Marco de Sendai 2015-2030, ¿verdad? Porque en teoría en el periodo de 15 años debieron hacerse en este país una serie de cosas para reducir el riesgo. ¿Estamos tarde en presentarlo? Bueno, pues en primer lugar quiero decirles que se han venido realizando algunas acciones con la cooperación internacional, pero no ha sido hasta esta administración que de verdad pues le hemos apostado y le estamos apostando en serio a la reducción de riesgo de desastres. Así es que nos quedan 6 años para implementar el marco de Sendai, ¿verdad? Vamos a correr con todo lo que podamos a fin de poder
En primer lugar, institucionalizar la reducción de riesgo de desastre, que todos sepamos y aceptemos que vivimos en un país de riesgo. O sea, yo siempre he creído que en la resolución de un problema hay 2 pasos puntuales. Número 1, hay que aceptar que se tiene el problema, ¿verdad? Primero. Exactamente. Número 2, determinar qué cosas son prioritarias en la resolución de ese problema. Y número 3, buscar los cursos de acción para determinar qué es lo más, diría yo, apto, lo más viable para resolver esa situación. Algunas cosas probablemente no tienen solución ya, pero tampoco es que hay que decir, no, pues como no tiene solución ni le prestemos atención. No, en absoluto. Puede ser que, por ejemplo, la cultura de la prevención, ¿verdad? Que en mi opinión es algo a lo que le debemos apostar todos los países que vivimos en una condición de riesgo. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. En principio, porque sí o sí debe pasar por la educación también. Es un proceso, ¿no? Exacto. Ahora, yo diría que de 30 años para acá, Luis Alonso, hemos avanzado mucho, sí, por ¿verdad? supuesto. En la prevención de riesgos, porque le hemos apostado a eso, lo que usted menciona, a prevenir, ¿verdad? A través de la información. Sí. ¿Esta semana se va a llevar a cabo? Entre el 13 y el 18 de octubre. De octubre. Y el 18 será el simulacro. El 17 será el simulacro. Desde ya están todos invitados, hay que participar. Es un simulacro. Eso, no se vaya a asustar, ajá. Es un simulacro. No, es decir, yo los invito a que lo tomen con la seriedad del caso. No es la historia del pastorcito mentiroso que dice ahí viene el lobo, no. En temas de riesgo es importante asumir con mucha seriedad el objetivo que tiene el simulacro. Es prepararnos, es identificar, medir tiempos. Es decir, si ahora temblara, ahora mismo donde estamos, ¿cuánto tiempo yo tardo en salir a un punto seguro? ¿Cuántos estamos aquí en este recinto? Si pasara una situación muy crítica y de repente nos preguntan allá afuera, mire, ¿cuántos estaban en su oficina? Y de repente... A saber. Detallitos como esos que se ven muy triviales, pero a la hora de una emergencia los debemos de tomar en cuenta. Exactamente. Y precisamente, ¿verdad? El simulacro es para eso. Es para eso. Para saber cómo prepararnos, ¿verdad? Y volvemos al tema de la prevención. De la prevención. Muy bien. Luis Alonso, se nos ha terminado el tiempo. Siempre aprendemos mucho conversando con usted. Y estaremos pendientes, ¿verdad? De lo que suceda en esa semana de prevención de riesgos, porque ya lo decía usted, es cuando se va a presentar la actualización de esos manuales, pero sobre todo para ponerlos en práctica. Definitivamente. Muchas gracias a usted por la invitación. Y si usted quiere conocer todas las declaraciones dadas por el Director Nacional de Protección Civil, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.